Gracias, muy buenos días. Un placer que nos acompañe en esta edición matutina de Costa Rica Noticias. Les recordamos que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en el Facebook como Sinar Costa Rica Noticias y en el Twitter como @Sinar Noticias. De inmediato vamos a ir a los titulares del día de hoy. A partir de este 3 de mayo se inician las medidas de cierre dictadas por el gobierno para buscar disminuir los contagios de COVID-19. El Colegio de Médicos hizo un llamado a todos los profesionales de la salud a que se unan para colaborar con la Caja Costarricense de Seguridad Social y la atención a pacientes de COVID-19. La diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, fue electa como presidenta del Congreso este 1 de mayo. Hernández aseguró que sus principales prioridades serán avanzar con empleo público y el crédito del Fondo Monetario Internacional. En el campo internacional, en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. Desde este 3 y hasta el 9 de mayo, el gobierno aplicará un martillazo, sobre todo en el gran área metropolitana. Esto buscando disminuir los contagios de COVID-19 que se han disparado durante las últimas semanas, llevando a cifras récord de casos positivos durante la pandemia. A partir de este lunes 3 de mayo empieza a aplicar el denominado martillo, esto con la finalidad de buscar disminuir los casos de COVID-19 en el país, los cuales han alcanzado cifras récord en las últimas semanas. Las principales afectaciones se verán en el gran área metropolitana, sobre todo por la restricción vehicular o el cierre de establecimientos no esenciales. Veamos los negocios que no podrán abrir desde el día de hoy y hasta el próximo lunes. No podrán operar tiendas en general, tiendas por departamentos, los salones de belleza, barberías y estéticas, así como iglesias, gimnasios, entre otros. Los dueños de este tipo de negocios que no cumplan con las medidas establecidas se exponen a diversas sanciones, según explicó el ministro de Salud. La suspensión del permiso sanitario de funcionamiento cuando se evidencia que se está incumpliendo con los protocolos sanitarios. Actualmente, cuando se detecta la primera vez que ocurre una situación de estas anómalas, se suspende por 3 días el permiso sanitario de funcionamiento. Pero a partir del 3 de mayo se va a ampliar a 15 días la sanción de primera vez cuando hay un incumplimiento de los protocolos, de las medidas sanitarias que ya son sumamente conocidas por todos los dueños, los administradores de los diferentes establecimientos. Y en caso de que haya reincidencia, el cierre será de 30 días. A estas reglas hay excepciones, tal y como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia. Veamos algunas. Los locales con servicios esenciales que pueden funcionar de 5 de la mañana a 9 de la noche en la región central pueden ser supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, funerarias, abastecedores, panaderías, carnicerías, verdurerías, hoteles, servicios a domicilios, suministros agropecuarios, veterinarios, bancos y ferias del agricultor. Pero como vimos al inicio, las restricciones no serán solo para los establecimientos, pues los vehículos también tendrán una limitante para circular en el gran área metropolitana. El lunes no podrán circular las placas 1 y 2. El martes no lo pueden hacer 3 y 4. El miércoles no pueden transitar la placa 5 y 6. El jueves corresponde a las 7 y 8 y el viernes a las 9 y 0. Evidentemente aquí también hay excepciones con el tema de la carta para transitar si usted tiene que laborar. Esta restricción aplica para todo el país. El sábado no pueden transitar las placas impares, mientras que el domingo no pueden hacerlo las que terminen en número par. Quienes incumplan con la medida de restricción vehicular sanitaria deberán cancelar una multa superior a los 110,000 colones más los impuestos correspondientes.
Siempre en este tema de los cierres durante la semana, los empresarios costarricenses piden al gobierno de la República y los diputados acelerar tanto la vacunación como los proyectos de ley que tienen que ver con la reactivación económica para minimizar el golpe del martillo y evitar así miles de despidos. Lamentamos que la reunión a la que fueron convocadas las cámaras empresariales para aportar propuestas y tomar medidas de manera conjunta que permitieran un balance entre la economía y la salud, especialmente para preservar el empleo, no cumplió con dicho objetivo y por el contrario fue de carácter meramente informativo. Esta reacción del director de la Cámara de Industrias fue generalizada por parte del empresariado costarricense ante el anuncio de los cierres que empiezan a regir a partir de este lunes 3 de mayo. Y es que los miembros de diversas cámaras aseguraron sentirse burlados por el gobierno al ser convocados a una reunión que duró más de 2 horas y media y que terminó siendo un simple aviso de cierre para los diversos establecimientos comerciales. Por esta razón, diversos miembros de las cámaras empresariales exigieron al Poder Ejecutivo acelerar el tema de la vacunación. Asimismo, solicitaron a los diputados avanzar con los proyectos de ley que tengan que ver con la reactivación económica en el país. Insistimos en la necesidad de que el Poder Ejecutivo y las autoridades de salud aceleren el proceso de inmunización de la población en aras de buscar no solo una reactivación económica, sino también mejorar el tema de la salud de todos los costarricenses, que hoy evidentemente está en peligro por el tema del COVID. Finalmente, esperamos que el gobierno defina un plan claro de reactivación económica, pues, insistimos, los cierres de negocios se convertirán en un nuevo retroceso para la recuperación de una economía que está en la penumbra. Estamos viviendo una situación muy complicada a nivel económico y de ahí que le solicitamos al gobierno acelerar el tema de la base mínima contributiva, la reducción de jornadas, temas que nos van a ayudar a sostener el empleo, el objetivo número 1 que hemos tenido como Cámara de Comercio. Necesitamos reactivar esta economía, ahí están también proyectos de ley y hoy que estamos con esta pandemia urge ese sentido que le hemos dado al gobierno para que aceleremos estas medidas junto con la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto, los empresarios aseguran entender la situación, son claros en que si el Poder Ejecutivo y el Legislativo no avanzan con este tipo de iniciativas, se podrían venir miles de despidos en las próximas semanas. La Fuerza Pública atendió más de 130 denuncias por fiestas el pasado fin de semana. Además, durante este periodo se revisaron más de 780 locales, teniendo que cerrar 90 por incumplir con las normativas del Ministerio de Salud. Si bien es cierto, el gobierno de la República anunció que las medidas de restricción iniciaban durante este lunes 3 de mayo, las autoridades fueron claras en asegurar que iban a intervenir cualquier tipo de actividad masiva en el transcurso del fin de semana, así como aplicar la ley de restricción por placas. Y es que a pesar de las advertencias, muchas personas no hicieron caso a este llamado. Veamos algunos datos brindados por la Fuerza Pública. Durante el fin de semana existieron 133 denuncias e intervenciones por el tema de fiestas. Además, existieron 78 denuncias por aglomeración de personas. La Fuerza Pública intervino 780 locales. De estos, 90 locales fueron clausurados. Además, 31 comercios fueron apercibidos por faltar a alguna normativa del Ministerio de Salud. Adherido a estos datos, solo el sábado se dieron más de 196 infracciones de tránsito realizadas por el equipo electrónico de la Policía de Tránsito. Aquí habrá que sumar las boletas manuales que se verán en los próximos días en el Consejo de Seguridad Vial. Para los miembros del Ministerio de Seguridad, estos números, a pesar de ser significativos, son esperanzadores. Si uno ve los datos y los compara con la semana anterior, te das cuenta de una reducción significativa de este tipo de incidencias, ¿verdad? Las semanas anteriores esto triplicaba, cuadruplicaba, inclusive los incidentes que nos habían entrado. Y si lo sumamos a la reducción de la movilidad que hemos detectado en los controles de carretera de restricción vehicular sanitaria, la primera conclusión a la que llegamos es que una mayoría de las personas está atendiendo las medidas y está respetando los lineamientos que se establecieron. El viceministro de Seguridad también señaló que este fin de semana las megafiestas que estaban previstas lograron cancelarse. Es decir, en todo lado estuvimos trabajando estos temas,
Tuvimos una operación muy intensiva en Guanacaste, sobre todo, ¿verdad? Por la afluencia de turistas que vimos que salieron el viernes hacia las playas. Y yo podría concluir que hay un respeto significativo a las medidas, porque incluso, aunque había cantidad significativa de turistas en Guanacaste, todos los establecimientos cerraron a la hora que correspondía. Las fiestas de las que tuvimos incidente, la mayoría eran en casas. Es decir, eran 2 o 3 burbujas familiares. Ayer que estuve trabajando en Pavas eran vecinos que se fueron a una casa y se aglomeraron. No tuvimos datos de fiestas o megafiestas como las que se presentaron la semana anterior. Inclusive, habían un par de fiestas grandes que estaban anunciadas por redes sociales que se cancelaron. El director de la Policía de Tránsito también recordó a la gran cantidad de personas que salieron a vacacionar este fin de semana largo que las restricciones vehiculares entre semana están presentes, así que aseguró que deben planificar bien su regreso para no pasar el mal rato de ser multados. Nocturna es total en todo el territorio nacional. De ahí que pues tomen en consideración, planifiquen ese regreso y pues siempre respetemos las medidas sanitarias, las recomendaciones dadas por el ministro de Salud y los jerarcas, en los especialistas en los temas médicos, y casualmente pues comprendamos que estamos enfrentando una pandemia y con la ayuda de todos es que podemos resolver y atender este importante tema a nivel nacional. Además, en los denominados mega operativos se detuvo a 55 personas, 12 de estas con orden de captura. También se decomisó por parte de las autoridades 5 armas de fuego. A su vez, se incautaron 106 litros de licor, así como diversas dosis de droga, crack y marihuana. La fuerza pública no reportó esta semana agresiones en contra de los oficiales por atender incidentes en fiestas o similares relacionados con los megaoperativos de la pandemia. Bueno, y también hay buenas noticias, porque si usted tiene una pyme en el Valle Central, le contamos que durante esta semana de cierres que vivimos en el gran área metropolitana, para buscar disminuir el impacto que podría tener su negocio a raíz de esta medida, Correos de Costa Rica habilitará el servicio de recolección para mercadería para todas las pequeñas y medianas empresas clientes de Pyme Express, ubicadas en la región central. Según datos de la institución, alrededor de 5.100 pymes de los cantones del Valle Central utilizan semanalmente el servicio de Correos de Costa Rica para enviar sus productos a todo el territorio nacional. Y vamos con otra muy buena noticia, sobre todo para el sector turístico de nuestro país. Y es que la compañía aérea estadounidense Southwest anunció la reactivación de sus viajes a Costa Rica. Con esto, todas las líneas aéreas que viajaban a nuestro país antes de la pandemia vuelven a estar ingresando a los aeropuertos nacionales de todo Costa Rica. Para nadie es un secreto que la pandemia ha generado situaciones económicas complicadas en el sector turismo. Sin embargo, una buena noticia trae esperanza a este gremio en nuestro país. Se trata del anuncio que realizó la aerolínea estadounidense Southwest, quienes a partir del 6 de junio estarán retomando los vuelos a los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, ofreciendo un trayecto diario desde Houston, Texas, a San José y a Liberia, así como un vuelo semanal desde Baltimore a Guanacaste. Este anuncio significa el retorno de todas las aerolíneas norteamericanas que volaban hacia Costa Rica antes de la pandemia. El regreso de Southwest, completamos el retorno de todas las aerolíneas norteamericanas que volaban hacia Costa Rica antes de la pandemia, lo cual confirma la confianza hacia nuestro destino. Este anuncio nos compromete a continuar con la aplicación estricta y exhaustiva de los casi 20 protocolos sanitarios que corresponden a las actividades turísticas y, ante todo, no bajar la guardia. Y es que en tan solo los primeros 3 meses del año, Costa Rica ha logrado captar la atención de los estadounidenses para visitar el país. Esto a pesar de la crisis de salud que se vive en el mundo. Costa Rica recibió una cantidad importante de turistas desde los Estados Unidos, más de 60,000, para un total de 135,000 turistas durante el primer trimestre del año 2021. Vamos en esa senda de la reactivación gradual y paulatina, es la senda correcta y la única forma de mantenernos ahí es un respeto absoluto por los protocolos de prevención. Estados Unidos es el principal mercado turístico para Costa Rica. Bueno, y con esto vamos a ir a nuestro primer corte
pero les invitamos a que continúen con nosotros, pues el Colegio de Médicos y Cirujanos hizo un llamado a todos los profesionales de la salud para trabajar de la mano con la Caja Costarricense del Seguro Social para combatir el COVID-19. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Yo miro por la ventana en la mañana, a la mañana. Yo miro por la ventana en la mañana, a la mañana. Miro si hoy está lloviendo, miro si hoy sale el sol. Un país muy abundante en recursos hídricos y muy concienciado con su protección, de Costa Rica. De ecoturismo en México, ¿podrían convertirse nuestras vacaciones en una manera de conservar el medio ambiente? Y de Mallorca, una isla turística sin visitantes desde hace meses, un desastre para la economía local. Global 3000, este martes a las 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Regresamos con más información acá a Costa Rica Noticias. Tal y como les indicábamos antes del corte, el Colegio de Médicos y Cirujanos hace un llamado a todos los profesionales de la salud, público y privado. Esto para que se unan a brindar asistencia a la Caja Costarricense del Seguro Social contra los efectos del coronavirus. El Colegio de Médicos y Cirujanos manifiesta su preocupación ante el aumento de casos positivos de COVID-19 y solicita incluso a médicos privados brindar asistencia a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social para que entre todos colaboren con la mitigación y reducción de la propagación de los casos positivos en el país. El Colegio de Médicos y Cirujanos, ante la situación que está viviendo el país, le hace un llamado al médico que labora en lo privado, que coopere con las instituciones públicas, ofreciendo sus servicios para que podamos salir adelante sobre esta nueva ola. Nuevamente le solicita a las autoridades del Ministerio y de la Caja Costarricense del Seguro Social que se debe de acelerar el proceso de vacunación. Ha sido lento y la única manera de salir adelante es reforzando dicho proceso. El gremio insiste en la necesidad país de que la vacunación llegue a más costarricenses lo antes posible y afirman que el gobierno debe acelerar la vacunación como medida prioritaria. Les ofrezco las instalaciones del colegio, así como sus sedes regionales para hacer centros de vacunación. A la población costarricense y sobre todo a los ya vacunados, por favor no bajen las medidas. Recuerden que ustedes ya están protegidos de no padecer la enfermedad en forma grave, pero no va a evitar que sean contagiantes. Pueden contagiar a familiares, a hijos, a nietos, a esposa que no han sido vacunados y tener graves consecuencias. No podemos en estos momentos de ninguna manera bajar la guardia.
El Colegio de Médicos puso a disposición de la Caja todas sus sedes para que se conviertan en centros de vacunación. Por otro lado, respaldan a la institución ante la decisión de denunciar y activar un proceso disciplinario por la aplicación anómala de vacunas para que no se vuelva a repetir, mientras piden más controles. Las autoridades del colegio recuerdan a la población que deben estar atentos a que el profesional de salud que lo vacune cargue la jeringa frente al paciente, que le muestren el frasco desde donde toman la dosis y una vez aplicada confirmen que la jeringa está vacía. Y continuando con esta información, vamos con la periodista Elki Méndez, quien tiene información sobre la importancia de la inmunización como uno de los factores principales que permitiría la baja de los casos positivos de COVID-19 y el impacto que ha tenido en nuestro país. Muy buenos días, Elki. Muchas gracias a David por su pase y por supuesto saludarlo y saludar a todos aquellos que están en este momento viendo y escuchando Costa Rica Noticias. Y es que como usted lo dice, la COVID en nuestro país ha venido a generar muchísima información económica, social, de salud, entre otros muchos aspectos. Y unos de los que se han unido también en este proceso y en esta campaña precisamente de aplicarse la vacuna, de esa urgencia de aplicar la vacuna para poder ir mejorando la condición en la que nos encontramos en cuanto a los casos positivos de COVID-19. Se trata del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quienes están hoy con nosotros esta mañana para ampliarnos un poco sobre la importancia de la inmunización y también del rol que pueden jugar las farmacéuticas en nuestro país en este proceso. Así que le damos la bienvenida desde ya a don Santiago Rodríguez, quien es el presidente de este colegio y nos acompaña en Costa Rica Noticias. Buenos días, don Santiago, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan importante como es las inmunizaciones. Don Santiago, precisamente vamos a ir de inmediato con esta información. Colegios de médicos, médicos, incluso la Unión Médica Nacional y todo el gremio de salud en común han tenido el mismo concepto y el mismo mensaje, que es muy importante para erradicar los problemas que estamos teniendo de contagios, la inmunización. Hablemos un poco para ustedes también desde este sector farmacéutico, ¿por qué es tan importante la inmunización? ¿Por qué los costarricenses realmente debemos aceptar esta vacuna? Bueno, es muy importante porque todas las vacunas históricamente han demostrado que en un buen sistema de salud como el que tenemos nosotros han ayudado a erradicar enfermedades que de otra manera estarían matando mucha gente en este momento, ¿verdad? Nosotros tenemos un excelente sistema de salud con un programa de vacunaciones muy bueno en primer nivel de atención y creemos que es muy importante hacer énfasis en esto. Es muy importante recordarle a la gente que gracias a ese programa de vacunación, en este momento tenemos una vida saludable y tenemos una expectativa de vida mejor. Don Santiago, precisamente sobre el tema de inmunizaciones, todavía no vamos a entrar de lleno con la COVID-19, pero ya hablaremos de esto. Sobre el tema de inmunizaciones en general, usted lo dice, por muchísimos años el sistema de vacunación en nuestro país, desde que nacemos, es vital, es importante en todo el proceso de la salud. Incluso lo vivimos también ya para muchos el tema de la vacuna de la influenza, que se logró comercializar muy fácil y que pudo manejarse muy fácil también precisamente por esto, por el acceso que cada costarricense tenía allá afuera por el sistema público o privado. Viene a dar una balanza, a dar un alivio social y sanitario. Siempre hablamos en este momento de la influenza, de cómo fue una enfermedad y sigue siendo una enfermedad bastante importante y de mucho temor, pero que es controlada gracias a esto. Necesitamos llevar esto a la actual enfermedad y a las futuras enfermedades. Sí, efectivamente. Por eso es que nosotros estamos en este momento desarrollando un programa de inmunizaciones en servicios farmacéuticos. Significa lo siguiente. Creemos que es importante sacar a la población de muchos mitos que existen alrededor de la vacunación y por eso hemos desarrollado esta campaña en el Colegio de Farmacéuticos de manera que la población conozca la importancia de vacunarse, la importancia de cumplir con los procesos de vacuna y también queremos poner a la disposición en las farmacias que están en primer nivel y que muchas veces incluso una parte de la población va a ponerse su vacuna de influenza a las farmacias.
van y pagan la vacuna. Hay un sector de la población que usa los servicios privados de salud, eso lo sabemos bien, gracias a Dios tenemos en ambos ámbitos muy buenos servicios de salud, tanto en público como privado. Entonces lo que estamos haciendo es conciencia sobre este tema. Hablemos un poco precisamente sobre esos mitos que existen, ese mensaje que ustedes están enviando para que los costarricenses vayan perdiendo esa resistencia a la aplicación de las vacunas y tan importantes, no solamente en la pandemia, sino en muchísimas enfermedades que a lo largo de la historia nos han afectado. Sí, claro, hay una serie de mitos. Por ejemplo, siempre se dice, bueno, en el caso de la influenza, si me pongo la vacuna de la influenza, no, es que no me la pongo mejor porque me da más fuerte la influenza, ¿verdad? Eso en realidad no es cierto. La vacuna de la influenza incluso se renueva todos los años porque hay diferentes cepas. Y hay diferencias. Algunas veces se confunden una gripe común, un resfrío común con influenza, y no es así. O sea, la vacuna de la influenza, la idea de ponérmela es para que en caso de que yo me contaminara con el virus de la influenza, tener síntomas leves y no tener síntomas severos que pueden llevarme incluso a un hospital, ¿verdad? Precisamente en cuanto a la vacuna de COVID-19, que ha sido todo un fenómeno social, ha estado en redes y en muchos, hay mucho de qué hablar sobre esto. Hablemos un poco sobre la fabricación en este momento. Bueno, la pandemia es una enfermedad que toma por sorpresa al mundo, es un proceso que hemos ido evolucionando. Por suerte, la vacuna se logró mantener o producir a tiempo. Hay varias casas farmacéuticas también. ¿Cómo ir evolucionando con esto? ¿Cómo Costa Rica puede ir mejorando en la adquisición y cómo incluir también al sector privado? Hasta el momento, por la situación y por la magnitud, las casas farmacéuticas solo están proveyendo a los gobiernos, pero cómo también las farmacias han estado queriendo involucrarse en esta parte. Incluso Costa Rica está desarrollando ya un plan regulador para que puedan en algún momento comercializarse y esto agilizar también más la inmunización. Sí, aquí hay dos temas importantes. Recuerden que estamos en este momento ante una enfermedad que se está dando a nivel mundial. Eso significa que la oferta de vacunas está muy limitada. O sea, las empresas farmacéuticas tienen un límite en la producción de las vacunas, y eso hace que la mayoría de su producción se destine a la salud pública, a la entrega a la salud pública. El otro tema es que, a pesar de esto, hay muchas otras compañías, no solo las dos compañías o tres compañías que tienen el convenio o el contrato con la Caja Costarricense de Seguro Social, que están produciendo vacunas. Estas compañías, para poder traerlas a nosotros, necesitamos tener el aval de agencias internacionales que regulan la producción de medicamentos o la comercialización de medicamentos, como la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos. Nosotros nos regimos por esas dos agencias prácticamente, y las vacunas que podríamos traer tendrían que estar aprobadas por esas agencias. Entonces eso en cierta medida trae una limitante, y también que es muy diferente traer una vacuna para el sector de salud pública tomándolo como emergencia, que se facilita más el proceso para internarla al país, porque requiere de un registro, de un proceso de registro, que a nivel privado. A nivel privado, quien tiene que hacer el registro para poder traer esas vacunas es el representante de esas empresas farmacéuticas en el país, que algunas veces son droguerías que tienen la representación, ¿verdad? Entonces, eso lo que hemos procurado con el Ministerio de Salud es que agilice también ese proceso. De hecho, ya hay luz verde para eso, pero también depende de la disposición de estas otras empresas de traerlo, ¿verdad? Y que esté también aprobado o por FDA o por Agencia Europea de Medicamentos. ¿Y cuál sería el rol, don Santiago, precisamente en este proceso de las farmacéuticas que no son claramente de la Caja Costarricense de Seguro Social? No, cuando es así, generalmente hay una representación aquí en el país, y es quien tiene a cargo de hacer todo el trámite. Ellos tienen farmacéuticos que manejan la parte regulatoria y la parte del registro sanitario. Entonces el proceso en realidad, desde el punto de vista de hacerlo en el país, no hay ningún problema. La situación es que la empresa está dispuesta a traer vacunas para el mercado privado. El mercado privado es importante porque hay un sector de la población que estoy seguro iría a pagar su vacuna y a ponerse su vacuna, lo cual nos ayudaría mucho
para agilizar este proceso y adquirir la inmunidad de rebaño, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? O sea, sería una forma más fácil de cubrir el país en el proceso de vacunación y no esperar en etapas dependiendo de las edades, lo cual ha sido muy bueno y un gran esfuerzo, pero también tiene sus limitantes. ¿Cuál, ya para ir cerrando, tal vez si hablamos un poquito sobre los mitos? Incluso se habló muchísimo y hubo mucha resistencia de la llegada de la vacuna de AstraZeneca y de los riesgos que se podrían presentar. Incluso mundialmente se hablaba de que esta vacuna era mejor aplicarlo para personas mayores de 65 años de edad o en promedio por ahí. Y en Costa Rica se decide aplicar a toda la población en general porque consideran que realmente no hay riesgos. ¿Cómo hacer entender a los costarricenses que hay variantes importantes y que no podemos dejarnos llevar siempre por lo que nos dicen las redes sociales, lo que nos dicen los amigos y demás? Y sí sería bueno también tener la asesoría médica. Primero hay que entender que todo medicamento tiene efectos secundarios, efectos adversos. Eso ningún medicamento va a evitarlo. Lo que pasa es que esto se mide de la siguiente forma. Por eso es que es muy importante, o son muy importantes los estudios de seguridad y eficacia que se hacen antes de utilizar los medicamentos, que demuestran la seguridad y la eficacia del medicamento. En el caso de lo de AstraZeneca, bueno, sí, se presentaron unos efectos adversos, que es la formación de trombos, de coágulos, pero fue en una población muy reducida. Eso significa que lo que es el riesgo-beneficio es más el beneficio que el riesgo. Entonces, por eso es que luego con investigación se demostró que sí se podía utilizar la vacuna. Entonces esto por redes sociales ha creado tal vez temores en la población, pero por ejemplo le puedo decir que hay medicamentos que también causan producción de trombos en las mujeres, por ejemplo las anticonceptivas, incluso porcentualmente es más alto el riesgo de causar trombos en una mujer que usa anticonceptivas que lo que se da con el caso de la vacuna. O sea, porcentualmente es mucho más alto el riesgo. Pero eso tiene que ver mucho también con las condiciones de cada una de las personas. Eso lo llamamos los farmacéuticos idiosincrasia farmacológica. O sea que cada uno de nosotros tiene una reacción hacia ciertos medicamentos y puede ser que nos dé algún efecto adverso, pero eso es 1 en 1.000.000 o es muy relativo, ¿no? Don Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muy amplia esta información que usted nos brinda hoy. No, estamos a la orden y sí decirles que el colegio sigue haciendo el esfuerzo por llevar información, por formar a la población en temas de los riesgos y también en temas de los mitos que existen sobre el uso de las vacunas. Pero definitivamente lo más importante de esto es que si hay vacunas hay que aprovecharlas, porque la salud de nosotros está en manos de eso. Perfecto, muchísimas gracias a don Santiago Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y continuando con esta información, otro sector que se ha visto afectado desde el inicio de la pandemia son los gimnasios. Y hoy está con nosotros Max Acuña, quien es el presidente de la Asociación de Gimnasios de Costa Rica y que nos explica un poco el impacto que tiene no solamente el cierre de esta semana de los gimnasios, sino no solo económico, sino también en la salud pública y la esencialidad. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Max, y de una vez le pregunto, ¿por qué es tan importante que se mantengan abiertos los gimnasios durante esta semana y durante todos los meses que vienen, incluso en el proceso de la pandemia? ¿Y cuánto les afectan a ustedes este cierre de esta semana inicialmente? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eso es lamentable porque quizá muchas personas que vayan a ver esta entrevista piensan que los gimnasios solamente son para gente joven o gente que busca verse mejor y dejan por fuera toda aquella persona que nos visita como parte de un tratamiento, ya sea para la presión arterial, la diabetes, inclusive problemas cardíacos, entre muchas otras. Con la pandemia y los cierres ha aumentado significativamente personas con problemas de estrés, con tratamientos antidepresivos, y quizá una de las formas más saludables que tiene de practicar
algún tipo de ejercicio lo es en un gimnasio, ya que pues ahí no solamente cuenta con el equipo, sino cuenta con el profesional que lo va a guiar. Creo que se han cometido varios errores y uno de ellos ha sido cerrar a los gimnasios, porque lamentablemente en Costa Rica no somos considerados dentro de los establecimientos de salud, ¿verdad? Somos más considerados en el área de entretenimiento y eso nos hace que no seamos esenciales. Te pongo un ejemplo, un consultorio nutricional o un consultorio de un psicólogo pueden permanecer abiertos, más sin embargo un gimnasio no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, hace que la gente busque algunas alternativas. El año pasado vimos cómo una gran cantidad de personas buscaron ir a comprar una bicicleta y salir y tirarse a la calle, y esto trajo consecuencias. Hubieron muchos accidentes. Yo personalmente vi inclusive algunos casos con personas con fracturas expuestas, inclusive con algunas posibilidades de hasta perder sus miembros, su pierna, sus brazos, gente con quemaduras y demás por las caídas que tuvieron, porque tal vez tenían mucho tiempo de no practicar ningún tipo de ejercicio y mucho menos de andar en bicicleta. Entonces la persona va perdiendo ciertas habilidades que es importante que vaya recuperando o que las mantenga. Entonces, ese cierre que nos causan a los gimnasios, pues sí tiene repercusiones en muchos ámbitos. Como te digo, no solamente en las personas que nos frecuentan, ¿verdad?, que ven interrumpido su proceso de entrenamiento, sino también todas aquellas que tienen como parte de su tratamiento el ejercicio. Y nosotros estamos regulados por el Ministerio de Salud. Inclusive Costa Rica es el único país que cuenta con una ley específica para la habilitación de los gimnasios, donde nos exigen que existan profesionales que sean los que dirigen los entrenamientos, y ahora con el COVID un protocolo sumamente estricto de limpieza del gimnasio, de los equipos, inclusive los protocolos de ingreso que la mayoría de los comercios tenemos, y aún así pues vemos un panorama bien difícil. Yo creo que para nadie en el país que tenga un negocio, el tener su negocio cerrado con las cargas sociales y demás gastos que conlleva en nuestro país tener un negocio, pues es fácil, ¿verdad? Entonces, esperamos que esta vez sea una semana, que esa semana se vean resultados y que volvamos otra vez a la apertura. Yo desde la Asociación de Gimnasios de Costa Rica, la cual presido, estamos haciendo un esfuerzo, reuniéndonos con la Cámara de Salud, con el Ministerio de Salud, para ser tomados en cuenta. La última vez que hicieron el cierre, fuimos de los últimos negocios en abrir. Y esto es realmente lamentable, porque si lo vemos desde la perspectiva salud, somos los primeros en estar ahí al frente, dando la batalla por mejorar la salud de las personas y como tal del país, ¿verdad? Somos alrededor del país más de 400 gimnasios que están en la asociación, y con patentes son más de 500. Entonces, es bastante a la población que le llegamos, que le aportamos un granito de arena. Max, precisamente lo que usted me dice me hace recordar el año pasado cuánto sufrieron los gimnasios por el cierre de muchos meses, y también las personas. ¿Cómo cambió la conducta social y física de las personas cuando se pudo abrir nuevamente? Hubo una cultura también de higiene, como usted dice, de protocolos bastante importantes, porque recordemos que aunado a las
crisis social o a la saturación por el problema que genera emocionalmente y mentalmente la pandemia, pues también muchos hacen teletrabajo, muchos se acogen muy bien o de lleno al confinamiento, y eso pues también genera estrés y otros problemas de ansiedad que muchas veces han sido evacuados. En estos meses que ustedes estuvieron abiertos, ¿cuánto pudo haber mejorado eso? ¿Cómo ustedes vieron este cambio en la conducta social? Claro, esta pandemia deja claro la importancia que tiene de hacer de su vida un trabajo a nivel de lo que es la actividad física. Vemos las estadísticas como las personas que practican ejercicio regularmente, inclusive estudios, demuestran que hay menos probabilidad de que la enfermedad se complique y muchas más posibilidades de recuperarse de la misma cuando una persona es físicamente activa. Entonces, creo que sí se ha hecho conciencia de la importancia que tiene la actividad física y el ejercicio como parte del estilo de vida, más sin embargo, el que a nivel de lo que es los números en el gimnasio no se ha logrado o no se logró una recuperación al 100% como antes de que existiera la pandemia o antes del primer cierre. De hecho, antes de que anunciaran este nuevo cierre, ya se venía viendo una disminución significativa en los gimnasios. La gente ya empezó a dejar de asistir a las clases, dejó de asistir al gimnasio por el miedo a contraer, obviamente, el virus. Más sin embargo, como te digo, la estadística y los estudios demuestran que la probabilidad es sumamente baja a nivel de contagio, a nivel de los gimnasios. O sea, no somos foco de propagación, son muy pocos los casos y muy controlado. Inclusive se habla de que no es en el gimnasio, sino que la persona pues obviamente adquiere el virus en otro lugar, pero gracias a los protocolos que se mantienen de lavado de manos antes de ingresar, toma de temperatura, registro de las horas, la cita que hay que sacar para entrenar y las preguntas que se hacen, esto permite que el filtro sea bastante grande para evitar de que una persona que ya esté contagiada asista al gimnasio. Entonces, nosotros lamentablemente no entendemos cómo no nos permiten trabajar cuando en otras actividades que son más peligrosas o más alta la probabilidad de contagio, sí permanecen abiertas, ¿verdad? Entonces ahí es donde no consideramos justo el tema de que nos cierren, pero también entendemos la situación en la que estamos, lo que el país está pasando, y pues obviamente tomamos esto como parte de la solución, ¿verdad? Y lo respetamos. Max, por último, ya para concluir esta entrevista, en ese acercamiento que ustedes han tenido con el Ministerio de Salud, con la Cámara de Salud, con autoridades también como parte de la asociación, como miembros de la asociación, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido? ¿Existe una posibilidad de que puedan ser valorados como parte de la lista de servicios esenciales? Lo hemos hecho ante la ministra de Deporte en el CODER. La semana pasada tuvimos una reunión ¿por qué no somos tomados en cuenta como salud? ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar, cuando una persona es diagnosticada con alguna patología como hipertensión, por ponerte el ejemplo, parte de su tratamiento es, o lo que le dice el médico es, debes de hacer ejercicio. ¿Cuál es la mejor forma? Actualmente hay muchas. Usted se puede meter y buscar en internet rutinas, programas, pero no es lo mismo o no va a ser lo mismo jamás hacerlo virtualmente que hacerlo ahí con el entrenador a la par, donde te puede aclarar muchas dudas en el momento,
donde te puede hacer una evaluación individual, cosa que a nivel virtual es imposible. Entonces, ahí es donde nosotros nos consideramos como primera línea en el tema de la salud, ¿verdad? Cuando la gente sale de un consultorio médico, normalmente tiene esa recomendación. Tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que hacer más actividad física. Entonces, nos visitan a nosotros. Pues en mi caso, yo tuve que llevar una carrera con una duración de más de 4 años, luego una especialización y también estamos sumamente preparados no solamente para entrenar, como te dije antes, a esas personas que vienen buscando verse mejor, sino también para atender todo tipo de patologías. Entonces, es lamentable que no se nos considere, ¿verdad?, dentro de esa lista, pero desde lo que es la Cámara de Salud y lo que es la Asociación de Gimnasios, ASOCAP, estamos haciendo la lucha porque se nos vea diferente. Yo creo que hay que ir cambiando, o hemos ido cambiando, cómo se nos ve al tema de los gimnasios. Ya no es lo mismo un gimnasio en el 2021 que un gimnasio en el 2000. Ha ido cambiando mucho, se ha ido modernizando, la tecnología ya está ahí con nosotros, el profesionalismo también. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que venir y actualizar, porque somos conscientes de lo que está actualmente. No es culpa de los que están hoy en esos cargos, ¿verdad? Sino que se ha dejado de lado y no hemos evolucionado conforme a la actualidad en el campo de lo que es la medicina y el ejercicio. Perfecto, Max. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, muchísimas gracias. Y entonces vamos nosotros de inmediato a hacer una pausa comercial y ya viene nuestro compañero David Roversi con el detalle de los deportes. Yo lo que no entiendo es por qué tu abuelo te persigue. Dejen de perder el tiempo y encuentren al niño. Qué raro que es todo esto. Esta vez no podrá escapar. Cibú y el zorro plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Corea del Norte, el país más cerrado y enigmático del mundo. Casi nadie sabe cómo vive su pueblo, qué hay tras el telón de acero que lo vela. Las autoridades de la República Popular disuaden a sus ciudadanos de tener contacto con el extranjero y limitan los movimientos de la prensa. RT reporta, este viernes 10:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Y ahora en los deportes, la final del torneo de clausura del 2021 de la Liga Motorola de Ascenso quedó definida este domingo, luego del partido entre Guanacasteca y Barrio México, el cual despejó las dudas de quién se toparía a Punta Arenas FC. El detalle en la siguiente nota. Guanacasteca tendrá 4 partidos para obtener su boleto a la primera división.
luego de sellar su pasaporte a la final del torneo de clausura 2021 en penales ante Barrio México, equipo que terminó invicto el certamen, pero sin posibilidad de seguir en competencia. Los pamperos ganaron 1-0 en calidad de visitante este domingo, forzando tiempos extra y penales, en donde ganaron por 4 cobros anotados a 2, luego de haber caído en su propia casa el fin de semana anterior por 1-2. La anotación de este encuentro la consiguió Jason Molina al minuto 52. Los pamperos se medirán ahora ante Punta Arenas FC, que también como visitante, pero con mucho más holgura, le dio vuelta a la serie frente a Carmelita. Los chuchoqueros le dieron una paliza a los verdolagas, que fueron irreconocibles en la cancha desde los primeros minutos. El marcador fue de 5-0 en el Rafael Bolaños, para revertir la victoria de 3-2 que había conseguido Carmelita en el Estadio Lito Pérez de la provincia puntarenense. Las anotaciones fueron de Mario Centeno al minuto 2, Josifer Castro al 13, Daniel Quiroz al 41 y 46 y Kelly Ramírez al 86. Ahora, al ser Guanacasteca el campeón de la apertura, si gana esta serie obtendrá directamente el boleto a la máxima categoría, algo que no hace desde hace casi 20 años. Sin embargo, si Punta Arenas FC se adjudica la serie, forzará 2 juegos más contra los propios pamperos, consolidada como una final nacional. La Liga Superior de Baloncesto está iniciando un nuevo modelo de negocios, uno muy similar al utilizado en la NBA. Esto para volver a captar la relevancia de este deporte en el país. Dicho modelo se inició el año anterior pese a la pandemia y esperan que dentro de 4 años esté cumpliendo los 3 objetivos que se han trazado. Desde el año anterior, la Federación Costarricense de Baloncesto cambió el modelo de la Liga Superior de Baloncesto tanto en femenino como en masculino, de manera que ahora, en búsqueda del bien común, la Liga administra los fondos de todos los equipos, los derechos comerciales y la reproducción de partidos. La intención es hacer un reinicio del baloncesto nacional para cumplir con 3 objetivos. Primero, que se vuelva a captar el interés del aficionado, como lo fue en el pasado, para así atraer nuevos patrocinadores que permitan que esta liga sea sostenible en el tiempo y más competitiva. Según explicó Víctor Madrigal, uno de los impulsores de este modelo, que sigue los pasos de la NBA, esta nueva forma de administración ha sido bien recibida por los equipos. Se maneja de una manera centralizada. La liga es un ente central que administra todos los aspectos de la liga, y los equipos son franquicias, ¿verdad? Entonces ese fue el modelo que decidimos implementar. Tiene sus tropicalizaciones, diría yo, dependiendo la realidad de nuestro país, pero en esencia ese es el modelo. Logramos montar en el barco a 9 equipos que creyeron en el proyecto. Este año, el año pasado logramos montar 7, ¿verdad? Que aún así con pandemia y todo logramos sacar un torneo adelante. Y lo que hacemos es eso, ¿verdad? Abordar el torneo como un ente centralizado. Una de las novedades para este año es la realización de un draft de jugadores extranjeros que permitirá subirle el nivel y el interés mediático al básquet nacional, para lo cual se creó un reglamento y para cumplir con el equilibrio y que no sea solo 1 o 2 equipos los fuertes en el baloncesto tico como ha sido en los últimos años. Los grupos más frágiles en este momento eligen primero en dicho draft. En este caso, los 3 conjuntos de Limón, que son la novedad en este 2021. De último se reforzará Escazú, que es el actual monarca. Pero, ¿cómo lograron captar la atención de dichos jugadores extranjeros? Desarrollamos una propuesta para los jugadores que es básicamente vender la liga como una liga de exposición, de crecimiento, donde ellos pueden hacer buenos números, donde ellos pueden exponerse en una plataforma en donde van a tener muchos minutos, y que eso les puede servir como paso medio para llegar a ligas más grandes, ¿verdad? También, obviamente, vendemos la fortaleza de nuestro país, la estabilidad económica, la seguridad social, ahora con esta cuestión de COVID, nuestro sistema de salud, y las bellezas del país, ¿verdad? Entonces les contamos que tal vez no es un proyecto muy lucrativo para ellos desde el punto de vista salarial, pero es un proyecto muy estable, muy seguro en los demás aspectos. Otro punto es que Estados Unidos gradúa más de 3,000 jugadores de baloncesto al año, Andrea, y de esos solo el 10% logra ser profesional, ya sea en la NBA o en ligas internacionales. Entonces tenemos 2,700 jugadores que terminan sin jugar, y entonces de esos 2,700 jugadores solo tuvimos que encontrar 11.
El campeonato masculino arrancará el próximo 4 de mayo, mientras que el femenino lo hará el 8 del mismo mes y se jugará en 2 sedes burbuja, el Gimnasio Nacional y el Pan American School. En el caso de los equipos que están lejos del área metropolitana, como es el caso de Limón en la rama masculina, la liga estará cubriendo el transporte como parte de esta igualdad de competencia que se busca. La Federación de Tenis de Mesa realizará 3 competencias internacionales en los cuales destaca el Centroamericano Mayor. Este será uno de los primeros torneos que se realicen una rigurosa burbuja en Costa Rica y tendrá un costo que supera los 25 millones de colones. Este año Costa Rica tenía el compromiso de organizar el Centroamericano Mayor de Tenis de Mesa, el Clasificatorio Panamericano Juvenil y el Centroamericano Individual U21. En medio de la pandemia, el país mantuvo su sede debido a la forma en la que la Federación de Tenis de Mesa abordó la problemática. Sin embargo, tuvo que correr unos días el arranque de los torneos debido a la nueva ola de COVID. Este debía empezar la semana entrante y ahora será del 10 al 19 de mayo, ya que solo para el centroamericano vendrán 8 países y hay que sumar los que participen en el Panamericano. Para evitar contagios, la federación optó por hacer una burbuja al estilo de la NBA, con todos los involucrados hospedados en un hotel y permiso solo para salir en el transporte autorizado para la Sala Nacional de Tenis de Mesa, con sanciones fuertes para quienes irrespeten el protocolo. Y también estamos muy esperanzados que luego de este cierre podamos llevar a cabo los eventos, y pues que salgan de la mejor manera, y estamos seguros luego de la experiencia de Guatemala que el evento va a salir 100% negativo en el sentido de las pruebas y positivo en el sentido de que va a haber muy buen nivel de tenis de mesa y que va a haber pues una seguridad brutal en cuanto a medidas sanitarias, puesto que ya la experiencia nos dijo, ok, hay que hacer estas cosas, y la federación también va a mejorar algunos protocolos que a su criterio deben ser mejorados. La nueva ola del virus, que tiene en jaque al mundo entero, ha puesto en alerta a las pocas federaciones deportivas que han logrado reactivarse en medio de la pandemia. Algunas han tenido que poner pausa por al menos una semana en sus competencias. También ya provocó la reprogramación de estos torneos internacionales, que es uno de los pocos que se ha realizado en el país desde 2020, cuando la pandemia puso al mundo en cuarentena. Y luego de los deportes vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más información. En este caso política, pues Silvia Hernández fue electa como presidenta del Congreso este 1 de mayo. Yo lo que no entiendo es por qué tu abuelo te persigue. ¡Dejen de perder el tiempo y encuentren al niño! ¡Qué raro que es todo esto! ¡Esta vez no podrá escapar! Cibú y el zorro plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental, presentamos Ostional, refugio de una comunidad. En Ostional ocurre saqueo de huevos de tortuga. Lo que a nosotros nos preocupa es la población de la tortuga lora. Este documental nos muestra cómo una comunidad se comprometió con un proyecto que ayuda a las tortugas marinas del mundo. El jueves 8 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 9 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana.
los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Para celebrar este 7 de mayo, el Día Nacional del Calipso, presentamos una entrevista exclusiva con el padre de este género, Walter Ferguson. Yo me gustaba mucho el calipso. Cuando yo hacía un calipso, yo hacía con mucho como la gente me dice, cántame un calipso, yo canta. Y un homenaje musical en su honor, el 7 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso con más información y agradecemos que usted continúe con nosotros en la edición matutina de Costa Rica Noticias. Y es que con un estricto protocolo de salud, este 1 de mayo se eligió el nuevo directorio legislativo en el primer poder de la República, en una sesión bastante tranquila, ya que había sido prácticamente resuelta en las negociaciones previas a la misma. La diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández Sánchez, fue electa presidente del último año legislativo. Una sesión solemne atípica se vivió este 1 de mayo en el Congreso, en lo que fue la elección del directorio legislativo. Esto a raíz de las medidas que se tomaron por el aumento de casos de COVID-19 en el país, donde el primer poder de la República no ha sido la excepción. Y es que con un retraso de unos 15 minutos dio inicio la sesión legislativa a eso de las 9:15 de la mañana. Esto con 44 de los 57 diputados presentes. Además, en esta ocasión, la votación de lo que es el directorio legislativo se dio de manera continua, sin un tiempo de saludo como se hace tradicionalmente entre cada votación a las personas que son electas. A eso de las 10:05 de la mañana, con 56 diputados presentes, fue electa la diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, como la presidenta del Congreso con 42 votos a favor. Pasada esta elección, se fueron dando el resto de nombramientos y vamos a ver cómo quedó finalmente conformado el directorio del Congreso, el cual es 100% de oposición. Con 42 votos a favor, Silvia Hernández fue electa presidenta del Congreso. Le acompañará como vicepresidente Carlos Avendaño, quien ganó con 38 votos a su favor. En la primera secretaría estará Rodolfo Peña del partido Unidad Social Cristiana. En la segunda secretaría se encuentra Xiomara Rodríguez. Ella ganó con 34 votos a favor y es del partido Restauración Nacional. En la primera prosecretaría estará Aida Montiel, también diputada del partido Liberación Nacional. En la segunda prosecretaría se mantendrá Otto Roberto Vargas, quien en este periodo anterior también ocupó este cargo. Al mediodía con 11 minutos terminó la sesión solemne en el Congreso con la conformación del primer directorio legislativo juramentado en el nuevo edificio legislativo. Por cuarta vez en la historia del país, una mujer llega a la presidencia del Congreso. Se trata de la verde y blanca Silvia Hernández, quien asumirá este reto junto a otros 5 legisladores de oposición. Hernández fue clara en señalar a la prensa que si bien son un directorio de oposición, estarán buscando que los proyectos como los del Fondo Monetario Internacional avancen siempre y cuando el Poder Ejecutivo asuma su tarea de ponerlos como se debe en la agenda legislativa. La diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, fue electa como presidenta del Congreso, siendo la cuarta mujer en la historia del país que ocupa este cargo. A sus 46 años, Hernández asume este reto en medio de una pandemia, una campaña electoral y buscando lograr acuerdos por medio del diálogo para que avancen proyectos de vital importancia para la economía costarricense, sobre todo basados en la agenda que tiene relación al crédito de $1.750 millones que busca el gobierno concretar con el Fondo Monetario Internacional. Ante este tema, Hernández señaló que ella buscará que se concluya primero el debate de empleo público y definir de ahí la ruta del resto del acuerdo según las voluntades políticas de los legisladores.
para ser franco con la situación o franca con la situación que tiene la Asamblea Legislativa, revela un enorme reto de la ruta que viene. Mi expectativa como coordinadora del debate es concluir con el proyecto de empleo público que está sobre la mesa próximamente y a partir de eso la aprobación del préstamo que ya se dictaminó de la Comisión de Asuntos Hacendarios y definir una ruta muy clara a través de las jefaturas de fracción sobre las voluntades políticas que permitan ir consagrando el acuerdo que el gobierno concretó con este fondo y que los hace tener una visión irrenunciable de la necesidad de negociar, de renegociar y dialogar cualquier ruta que facilite esa consolidación fiscal. La legisladora también indicó que el Poder Ejecutivo tiene una ruta definida. Eso sí, dejó entrever que podría no ser la mejor, debido a que los proyectos ni siquiera están en una sola comisión. Tenemos que tener absoluta claridad como Asamblea Legislativa y país de que si el gobierno no se compromete y si esta Asamblea no asume al mismo tiempo ese compromiso, el grueso del ajuste, entiéndase, los siguientes proyectos recaerán exclusivamente en el próximo gobierno de turno. Hay una ruta que ya definió el Ejecutivo, que significa que estos proyectos no han sido propuestos en una comisión especial, no se ha utilizado ningún mecanismo que tiene la Asamblea Legislativa para darle una aceleración a sus discusiones y llevan una vía, llamémosle, ordinaria o normal. Es más, no están agrupados en una misma comisión legislativa. Además, Hernández fue clara que este es un directorio de oposición, pero que no buscará entorpecer la labor del Ejecutivo en medio de una campaña política. Quienes han tildado que es un directorio de oposición para querer semejarlo con trabas y politiquería, claramente ni esta Asamblea Legislativa lo ha hecho en 3 años y mucho menos pretendemos hacerlo. Pero sí es un directorio de oposición que busca voluntades de diferentes fuerzas políticas, que más bien resalta la posibilidad de que fuerzas políticas se pongan de acuerdo para concretar necesidades o soluciones que se están demandando en este momento. Esta es la primera vez en la historia que Costa Rica registra 2 presidentas en un mismo periodo legislativo. En este lapso inició la oficialista Carolina Hidalgo como presidenta 2018-2019 y culminará con Silvia Hernández en el periodo 2021-2022. El Poder Ejecutivo presentó este pasado 1 de mayo en el primer poder de la República los proyectos que forman parte del acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de una lista de 50 proyectos convocados para las sesiones extraordinarias, que van de mayo a julio, el gobierno no solo incluyó la reforma de empleo público y el crédito de un poco más de 1.750 millones de dólares con el FMI, sino que agregó los otros planes de la agenda complementaria. Tal es el caso del proyecto de ley que pretende tener la renta global dual, el impuesto a los premios de la lotería, el aporte temporal de las empresas públicas al pago de la deuda y el plan para eliminar las exoneraciones fiscales. El Poder Ejecutivo además agregó proyectos que buscan disminuir la afectación de la pandemia, tales como la amnistía de las cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, la reducción de las jornadas para los negocios con aforo restringido y el proyecto que crea las condiciones para atraer nómadas digitales y la creación del Fondo de Avales para las empresas afectadas por la crisis sanitaria. Este martes el presidente de la República, Carlos Alvarado, dará su rendición de cuentas a la ciudadanía y a los legisladores en el primer poder de la República. El mandatario señaló que además de hablar de su gestión, hará un llamado a la unidad del país en el marco del Bicentenario. Este próximo 4 de mayo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dará su discurso ante los legisladores, rindiendo cuentas a la ciudadanía de lo que ha sido su tercer año de gestión. El mandatario explicó que además de rendir estas cuentas, estará hablando del año del Bicentenario. Algo que he estado trabajando ya hace algún tiempo. Procuro hacer una rendición de cuentas a partir de lo propio que prometí en su momento, pero al ser el discurso del año del Bicentenario,
también corresponde proyectar al país a los años y de las décadas que vienen. Entonces me tomaré un tiempo, además de rendir cuentas, de proyectar cuál considero yo es esa agenda necesarísima que tiene Costa Rica para los próximos años y las próximas décadas. Alvarado señaló que tiene la intención de brindar ideas, no solo para el próximo gobierno, sino para lograr crear una sociedad conjunta, pues, según el presidente de la República, si esto no se logra, estaremos perdidos. No solo para un próximo gobierno, es que si no tenemos un proyecto de sociedad conjunta a futuro, vamos a estar perdidos. Necesitamos tener un proyecto conjunto de sociedad y quiero llevar algunas reflexiones sobre eso el día del discurso. En el primer poder de la República se está elaborando un estricto protocolo de seguridad para lo que es el evento. Esto a raíz del brote de la COVID-19 que se ha presentado en este lugar en las últimas semanas. Por esta razón, la actividad no será como estamos acostumbrados, en donde todos los ministros asisten a respaldar al mandatario en su discurso y serán muy pocas las personas que puedan acompañar al presidente al acto. De la sesión del 4 de mayo, los invitados especiales que por reglamento en cada una de las sesiones participan, en esta ocasión únicamente van a participar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuatro señores y ministras de Estado y los dos vicepresidentes de la República, además de la primera dama. Además, a nivel administrativo, lo que se está recomendando es la participación o el apoyo del personal estrictamente necesario, así como de las empresas que le dan mantenimiento al actual edificio legislativo, el cual también que sea el estrictamente necesario. La actividad se estará realizando en el Congreso el 4 de mayo a las 9:30 de la mañana. Este martes se pondrá en funcionamiento 2 nuevos carriles exclusivos para autobuses en las rutas de Plaza Víquez, la Rotonda de la Y y la Rotonda de la Y Plaza Víquez-Curridabat. Este martes 4 de mayo se implementarán 2 nuevos carriles exclusivos para autobuses en la ruta Plaza González Víquez, Rotonda de la Y, y otro en el tramo entre Plaza González Víquez y Curridabat. Esta implementación busca un desplazamiento más fluido de las unidades y con esto motivar y beneficiar a las personas usuarias del transporte público en esta modalidad de servicio, mediante el mejoramiento de sus tiempos de viaje. Las intervenciones entrarán en operación de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7 de la noche de lunes a viernes. Se estima que con la implementación de ambos tramos se beneficiará a unas 114.800 personas que diariamente utilizan los servicios de autobús que se desplazan por esas zonas. Al igual que otros carriles exclusivos que ya operan en el país, estos 2 nuevos pasos exclusivos para autobuses funcionarán de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3 de la tarde a las 7 de la noche de lunes a viernes. Estas obras se suman a otras ya 16 zonas en las cuales se han implementado carriles exclusivos para autobús. Desde el MOP se informó que se ha coordinado con acueductos y alcantarillados, pues en ambas zonas están pendientes trabajos correspondientes al proyecto del programa de agua potable y saneamiento para los próximos meses. Con respecto a la ruta de Plaza González Víquez, Rotonda de la Y, se trata de un carril exclusivo de 950 metros de longitud en ambos sentidos de la Ruta Nacional 209, que inicia en las cercanías de la antigua ferretería El Pipiolo y se dirige hacia la Rotonda de la Y, cerca del restaurante de comidas rápidas de McDonald's. Y sobre la ruta Plaza González Víquez Curridabat, en esta zona el carril exclusivo tendrá 2 secciones, desde las cercanías al Banco Popular en el sector de Plaza González Víquez hasta el paso a desnivel de Garantías Sociales, y luego de este paso a desnivel hacia Zapote hasta el Servicentro El Ranchito, poco antes del centro de Curridabat sobre la Ruta Nacional 215. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizó una rebaja en los precios de todos los buses. Esto fue posible gracias al ajuste extraordinario correspondiente al segundo trimestre del año 2020. Las variables analizadas fueron los combustibles, los salarios, insumos y gastos administrativos, dando un resultado de un menos 2.65%, comentó Eduard Araya de la ARECEP. Esta rebaja le aplica a todas las empresas del país y a todas las 3.817 rutas.
tenemos un ajuste que oscila entre los 5 y los 40 colones para 3.294 tarifas y un máximo de rebaja de hasta 240 colones en algunas rutas, agregó el funcionario. Usted como usuario ya puede disfrutar de estas rebajas. El Incopesca elaboró un plan de acción para la comercialización segura del tiburón en nuestro país. El Incopesca elaboró el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones para el periodo 2020-2025. Con este, procurará fortalecer las acciones para garantizar la conservación y el aprovechamiento de las especies de tiburones presentes en aguas nacionales. Estas medidas responden al Plan de Acción Internacional para la Conservación y Manejo de Tiburones PAI Tiburones, así como las orientaciones técnicas para la pesca responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La meta del PAN-CR como instrumento de gestión pesquera es lograr que los tiburones de importancia comercial sean conservados y aprovechados responsablemente y contribuir a que las pesquerías costarricenses sean sustentables en el largo plazo, basando la gestión en datos científicos que puedan ser colectados en los próximos 5 años. Una característica destacada de este plan es que considera tanto el beneficio económico y social que reciben los sectores nacionales que dependen de la captura dirigida o incidental de la pesca de tiburón, como las directrices internacionales de conservación y manejo sostenibles de estas especies. Las acciones desarrolladas por Incopesca pretenden lograr que los tiburones de importancia comercial sean conservados y aprovechados responsablemente y contribuir a que las pesquerías costarricenses sean sustentables en el largo plazo. Este documento ya fue aprobado por la Junta Directiva del Incopesca y publicado en el diario oficial La Gaceta. Para su implementación se ha creado la Comisión Nacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones, que dará seguimiento al mismo y velará por que los programas y actividades identificadas sean ejecutados. Nuestro mayor compromiso y apoyo con el Incopesca, colaborándole en la realización de trabajos, garantizando la sostenibilidad de los recursos de las pesquerías de nuestro país. En el sector poseemos un lema: las pesquerías se regulan y se administran, pero no se eliminan. Las recomendaciones de manejo y conservación deben estar basadas en los resultados de los estudios sobre biología, ecología y estado de las poblaciones, para lo que el monitoreo biológico y pesquero de las pesquerías es fundamental. Acueductos y Alcantarillados refuerza la ruta de saneamiento de acueductos y alcantarillados de la zona metropolitana. Las obras tienen un valor de $23 millones y es bajo la colaboración de la Embajada francesa. Con una inversión de $23 millones se pretende reforzar la ruta del saneamiento de acueductos y alcantarillados en la zona metropolitana de San José, con 2 obras de gran magnitud e importancia: el proyecto Desvío Tiribí, con obras de microtuneleo, y la construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas de los ríos Rivera Torres, María Aguilar y Tiribí, el cual conectará a San Sebastián y Los Hatillos con la red de alcantarillado por medio del microtuneleo para minimizar la afectación al ambiente y personas, así como tiempos y costos. En este contrato para la construcción del desvío Tiribí estamos utilizando microtuneleo con el sistema de hincado de tuberías. A mis espaldas están 2 máquinas para microtúneles que nos permiten instalar tuberías de 1200 milímetros, como de esta altura, o 1500 milímetros de diámetro, sin necesidad de abrir zanjas. Lo que se hace es que se construyen pozos desde los cuales estas máquinas empiezan a perforar subterráneamente y nos permiten instalar los tubos sin necesidad de abrir las zanjas. Somos Agua pretende crear conciencia en la población sobre la necesidad de que asuma su rol quienes al fin conectarán sus casas a la red de manera que sus aguas usadas puedan ser descontaminadas antes de volver a los ríos. Pero hoy tenemos un ejemplo concreto de cooperación franco-costarricense, en este caso entre la Haya y empresas francesas que traen su experiencia, su tecnología para un proyecto muy importante de saneamiento del agua
y un proyecto que no solo es un proyecto de la IA, sino que es un proyecto de Costa Rica para las comunidades. En el proyecto Desvío Tiribí, en el consorcio francés Sade-Besac, instalará una nueva tubería paralela a un tramo del colector Tiribí que está muy deteriorado. Se colocarán 6,8 kilómetros de tuberías de 1.200 y 1.500 milímetros de diámetro que irán desde las inmediaciones del puente sobre el río Tiribí, carretera de Desamparados, hasta conectar con las obras de trasvase en el río María Aguilar al oeste de Atillo 8. Es un proyecto que inicia, que tiene además otra línea de trabajo próxima a arrancar también, 23 millones de dólares, 45 millones de dólares, la etapa que sigue, cerca de 68 millones de inversión inmediata en este año para la consolidación de este proyecto que nos va a permitir no solo un mejoramiento ambiental, sino aumentar la competitividad de la ciudad, impulsar la renovación urbana y también pues generar la próxima conexión intradomiciliaria de las aguas servidas a esta planta de tratamiento. Entonces, con las mejores prácticas y enfocado con esa visión ambiental y de fortalecimiento del desarrollo futuro del área metropolitana, se consolida este proyecto que va a tener un beneficio a cerca de 1.100.000 habitantes. Este año concluirá la instalación de 6,4 kilómetros de tuberías del desvío María Aguilar, que inicia en Curridabat, cerca del residencial José María Celedón, y finaliza en los alrededores del Centro Comercial del Sur, y la extensión hacia Rí, que conecta sectores de Alajuelita y Desamparados, ambas obras a cargo de SADE-CGHT. Suman 7,5 kilómetros de tuberías y su costo es de $16 millones. Vamos a ir a una nueva pausa, pero le pedimos que continúe con nosotros acá en Costa Rica Noticias. Al regreso vamos a ver cómo en El Salvador la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. Quédese con nosotros, ya regresamos. Cubrimos la pandemia junto a informó usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos uno de los cantautores más respetados de Argentina, Juan Carlos Baglietto. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. ¿Cómo formaste ese equipo? Creo que nos juntamos también ante la necesidad, ¿no? Este domingo 9 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Y en el campo internacional, en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con que el tema está... En El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia.
ha tomado la decisión en su primera sesión tras las elecciones, con los votos favorables de 64 de los 84 diputados, todos ellos miembros del oficialismo. El legislativo acusa a los magistrados de cometer fraude a la Constitución y de violar la separación de poderes por haberse opuesto a unos decretos relativos a la gestión de la pandemia. Escuchamos a Suezy Callejas, vicepresidenta del Legislativo y encargada de presentar la iniciativa. Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas, y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales. Bukele ha defendido en un tuit la decisión de la Asamblea, que según asegura tiene la facultad incontrovertible para llevar a cabo esas destituciones. Sin embargo, la Sala del Constitucional del Supremo ha declarado inconstitucional la medida. Otros organismos internacionales han levantado la voz para criticar una decisión que consideran va contra el equilibrio de poderes. Se trata de una evidente alteración del orden constitucional, clama en un tuit José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Las decisiones de Nayib Bukele han sido a menudo polémicas, lo que no ha impedido que en las últimas elecciones legislativas su partido Nuevas Ideas consiguiera una victoria contundente y con ella el control del legislativo. En las calles muchos aplauden el hecho de que su presidente tenga por fin las manos libres. Con el apoyo de la Asamblea, pues el presidente Bukele va a lograr conseguir mayores beneficios para este país en muchos aspectos, ya sea de salud, ya sea de seguridad, ya sea de educación incluso. Otros se muestran críticos con esta acumulación de poderes. Recordemos de que una nueva asamblea significa que si lo tiene el oficialismo puede tomar un papel teóricamente hablando autoritario. Apenas terminada la votación, la Asamblea Legislativa inició la elección de los nuevos magistrados del Constitucional. El proyecto de reforma fiscal que promueve el gobierno de Iván Duque en Colombia generó una nueva ola de violencia en este país, en el cual se reportan al menos 4 fallecidos y decenas de personas heridas. Colombia despierta este domingo con dolor, indignación y muchas preguntas en el aire tras una jornada de protestas y violencia que ha dejado al menos 4 muertos, según varias ONG, y más de un centenar de heridos. Estas imágenes fueron grabadas en Bogotá, donde en general reinó la calma, aunque también se produjeron enfrentamientos aislados entre manifestantes y las fuerzas del orden. En algunas ciudades, pese a las restricciones por la pandemia, las marchas del 1 de mayo se sumaron a las protestas contra el polémico proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno de Iván Duque. Tras 3 días de manifestaciones, el presidente dio marcha atrás y anunció que buscará una modificación consensuada del texto y también que mantendrá al ejército en las calles mientras haga falta. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. El gobierno colombiano acusa a grupos de delincuentes de mezclarse entre los manifestantes para perpetrar actos de pillaje y vandalismo. En las calles, donde la pobreza extrema ha subido un 15% en el último año, lo que se percibe es el hartazgo de la población frente al ejecutivo de Iván Duque. Su tercera reforma tributaria persigue recaudar más fondos para paliar las terribles consecuencias económicas de la pandemia, que ha acarreado cuantiosos gastos y préstamos extraordinarios. Sin embargo, los busca fundamentalmente en los bolsillos de las clases media y baja, muy castigadas por la crisis económica. Y con esta información llegamos al cierre de la noticia matutina de este 3 de mayo acá en Costa Rica Noticias. Le invitamos a que continúe en sintonía de Costa Rica Radio, Costa Rica Televisión y que sigan con nosotros durante este día.